Sharon, bienvenida. Qué placer tenerte aquí hoy. Margarita, gracias. Para mí es un honor estar aquí contigo y poder tener esta conversación. Va a ser, creo que, una maravilla. Ay, muchas gracias. Sharon, empecemos por una pregunta que siempre me da curiosidad. Aunque yo te conozco, me pregunto, ¿tú cómo le explicas a la gente lo que haces? Cuando conoces a alguien en una reunión o lo que sea y te dicen, ¿usted a qué se dedica? ¿Tú qué respondes? Pues mira, a mí me gusta definir lo que yo hago como un acompañante. A mí me gusta decir que soy acompañante del otro en el encuentro de sí mismo. Ay, qué bonito. Así me gusta definirlo. Ujú, Y el plus es, ujú. una vez que encontraste, ¿no? Definir quién eres, pues cómo te ayudamos a sacar lo mejor de lo que eres, Ujú. ¿no? Ese es como que lo que la psicología positiva me ha dado en mi práctica clínica. Entonces, Qué en bonito. el encuentro de sí mismo como persona, o hablo de las organizaciones con las que trabajo, por ejemplo, la escuela, ¿no? Ujú. Un colegio, cuál es lo que los define y cómo pueden sacar lo mejor de lo que son, o una empresa, o una pareja, o un padre, ¿no? Entonces, como que lo defino Qué así. bonito. Qué bonito. A mí me gusta mucho este concepto de acompañar. Y te quería preguntar, bueno, tú eres eres psicóloga, psicoterapeuta. Cuando hablas de acompañar, ¿en general te refieres a este acompañamiento terapéutico u otras modalidades de acompañamiento? Sí, en consulta Ujú, efectivamente es un acompañamiento a, digamos, a la persona con la que ujú, tengo a cargo, pero también trabajo, por ejemplo, acompañando parejas en cursos, o mm, acompañamiento a maestros, ajá. o acompañamientos trabajo también con coreógrafos. Entonces, Con no solamente, coreógrafos. Qué sí. interesante. ¿Haciendo qué? Pues soy consejera educativa de un festival de danza y, Ah, claro. ahí Ujú, doy capacitaciones ¿no? en diferentes espacios, pero a lo largo del año hacemos este acompañamiento en donde lo que hacemos es buscar que el ensayo donde el coreógrafo pues trabaja sea un espacio seguro para los alumnos, ¿no? Que ay, al qué final bonito. ves, digo, mucho se oye en la danza que son espacios donde se presionan demasiado y como Sí. ayudarles a ver hay un ser humano atrás del bailarín, ¿no? No es un Ujú, robot que hace los pasos, sino que ajá. recuerden que atrás de un bailarín, pues hay un ser humano con emociones. Qué Entonces, bonito. también por ahí también acompañamos a los coreógrafos. Entonces, tengo la fortuna como de trabajar en un abanico de, Sí, qué pues bonito. como de personas de diferentes ámbitos. Qué Entonces, sí, el bien. acompañamiento Mm, va por ahí. Pongamos un marcador en la conversación para regresar después, porque al hablar de la danza me hiciste pensar en lo de las artes y las humanidades positivas, ¿no? Que es una parte bonita de la psicología positiva. Sí, Pero sí, no sí, quiero sí. soltar lo del acompañamiento y el encuentro con uno mismo. Cuéntame más de esto, porque se me hace una frase preciosa y me gusta mucho. Y siento que al mismo tiempo cuando alguien me pregunta, bueno, pero ¿cómo se encuentra uno con uno mismo? O cómo, hace poco un alumno en el ITAM me decía, pero ¿cómo le puedo hacer para conocerme a mí mismo? Y creo que es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Tú cómo entiendes esto del encuentro con uno mismo, el autoconocimiento? Mira, creo que en nuestro campo hoy en día, en la psicología positiva, ¿no? De repente todo el mundo llega con el quiero ser más feliz. Ujú, Y creo que para llegar un poco a esa línea y a lo mejor este lugar utópico que no se entiende bien qué es, ¿no? Que ujú, luego tú y yo ya lo ujú, platicaremos, pero es primero como quién soy, qué ujú, recursos tengo, ujú, ¿no? Y muchas veces digo, yo me formé en el campo psicoanalítico, ujú, finalmente tengo mi maestría y cursé un doctorado en el ámbito psicoanalítico y mucho era como hacia ver lo que no estaba funcionando adecuadamente. Y a través del complemento con la psicología positiva, que era lo que a mí me interesó, digo, yo siempre digo que mis pacientes llegaban miserables, se iban menos miserables, pero no eran felices. Y sí mm, había una parte que me interesaba, que, bueno, ¿y qué es eso de ser feliz? Pues, número uno, saber quién soy. Y ajá, saber quién soy no es no solamente es soy mala, soy, ¿no? Lo que siempre nos criticamos, ¿no? Soy mala persona, o soy mal papá, o soy mala mamá, o no hago esto bien, o no todo lo que nos juzgamos como jueces muy duros, sino al revés, poder decir, no, a ver, ¿qué sí hago bien? ¿Qué fortalezas tengo? ujú, ¿Qué áreas de mi vida funcionan adecuadamente? Y ujú, es un poquito como poner en un lugar todas las áreas que uno tiene y decir, mm, ok, esto ujú. soy. Yo lo defino, ¿sabes cómo me gusta? ¿Cómo? Como matrushkas.
O sea, Ay, qué ¿ves las bonito. matrushkas estas Sí. de como figuritas que están, muñecas adentro de otras? Ajá. Entonces somos eso, ¿no? Como que adentro tenemos, yo digo que tengo una Sharon a lo mejor por ahí insegura, pero luego tengo una Sharon más confiada y otra más entusiasta y otra más inspiradora y otra más. Entonces, ¿cuál tengo que cuidar en ciertos momentos de mi vida y Mm, cuál quiero hoy sacar más a la luz? ujú, qué Entonces, como bonito. ayudar al otro a sacar más a la luz eso que está necesitando en ese momento. A lo mejor es valentía, a lo Ujú, mejor es, en ese momento necesita perseverancia, ¿no? Para ujú, alcanzar un objetivo. Entonces, ujú. ¿qué es lo que en ese momento está necesitando? Y para mí ese es el encuentro con uno mismo. Es, pues hoy en día no soy la misma persona que era yo hace 10 años y qué necesito hoy en los ámbitos que me toca vivir, como mamá, como, ¿no? Como profesora, como terapeuta, como, ¿no? Amiga, no sé, Ujú. Qué bonito. por ahí. Bueno, y aprovechando que eres psicoanalista, te he de decir que cuando hablaste de las matriushkas me vino un recuerdo de la infancia. En mi casa había dos grandes y me pasaba tantas horas abriéndolas y sacando y volviendo a meter. Qué bonito. Oye, te quería preguntar algo al hablar de esto del encuentro con uno mismo y la imagen de las matriushkas me lo trae a la mente también. A mí me da la impresión que tendemos a pensar en esto de quiénes somos de dos grandes maneras. Creo que hay muchas personas que piensan que es como una cebolla que uno va pelando capas hasta que llega a la esencia, a lo central. Y hay otro grupo de personas o de pensadores que piensan que más bien es como un collage, que no es que haya que ir por capas. Bueno, y me imagino que hay muchas otras metáforas. ¿Tú tienes como una imagen o una manera de pensar preferida respecto a esto de irse conociendo? Mira, yo creo que somos multifacéticos. Ujú, Hay veces que efectivamente sí hay algo que nos define y ujú, yo creo que, por ejemplo, el entender, y por eso si uno hace, ¿no? El cuestionario de fortalezas, uno ve que no cambian con el tiempo mucho, más sí. que, ¿no? De Ujú. repente por ahí, porque esa es tu esencia, pero de repente no somos la misma persona con los amigos, no somos la misma persona con la Sí. familia, no somos la Ujú. misma persona con los pacientes, ¿no? De repente tenemos otras facetas que tenemos Sí. pues, que nos definen en los contextos en los que nos manejamos, ¿no? Por Ujú, ejemplo, recuerdo muy bien cuando Tal Ben Shahar él dice que es introvertido, ujú. pero que cuando está ante una clase, pues tiene que ser extrovertido y no es su naturaleza. Sí. ¿No? Entonces él ¿no? Tiene esa parte en donde su esencia, su core es Ujú, introvertido, pero pues uno tiene que usar otras naturalezas cuando estamos en otros contextos que pues, ¿no? En los que nos desenvolvemos. ujú. De acuerdo, yo también pienso, a veces pienso que me gusta esta idea de lo multifacético, me hace pensar en una joya que tiene muchas facetas o ángulos, ¿no? Y algunos Ujú. son por los que pasa la luz en un momento y otros en otro. Exacto, exacto, de acuerdo, de acuerdo. Wow. Sharon, me gustaría hablar de cada una de las áreas en las que trabajas, que son la terapéutica, la educación. Sé que es un trabajo muy bonito con mujeres y Ujú. mencionaste que trabajas también en empresas. Entonces, si no te importa, me gustaría ir pasando por todas esas Sí, áreas. sí. Tanto tú como yo somos terapeutas y pues es un área que me apasiona cómo se puede aplicar la psicología positiva en la terapia. Entonces me encantaría oír de ti, cuéntanos eh, cuando alguien va a terapia contigo, ¿qué puede esperar? ¿En qué de tu manera de trabajar se nota tu conocimiento de la psicología positiva? Mira, la psicología positiva yo lo entiendo como un complemento a la psicología, ¿no? No vino a Ujú, sustituir otras prácticas, de acuerdo. sino vino a complementar. Ujú, Entonces, sí, realmente hoy en día soy pues muy selectiva también con los pacientes que tengo, en donde sí siento que realmente les puedo pues ayudar, ¿no? Y qué es lo que están buscando. Entonces, yo siento que hay un primer momento en el que trabajo digamos, un poco más, de una manera más clásica, pero ya en la experiencia que he tenido, voy integrando ciertas intervenciones de la psicología positiva un poco más adelante, en general. Ahora, sí hay momentos en donde desde el principio ha funcionado el poder entender aspectos positivos de una situación difícil. ujú, Digamos, cómo una situación difícil que uno puede estar viviendo puede traer pues, situaciones positivas. Voy a dar un ejemplo. ujú, Alguien puede estar pasando por una pérdida
por ejemplo, y el poder integrar que al vivir una pérdida tengo apoyo de mis seres queridos, me ayuda como a alivianar, como a bajar, a amortiguar, pues, el dolor de esa pérdida. Entonces, Ujú. integro aspectos positivos a la situación difícil. Y eso me lo dio la psicología positiva. Ok. El poder ir entendiendo que... mira, yo al principio cuando empecé con psicología positiva, la verdad no me gustaba mucho el nombre, Ujú, ujú. ¿no? sé, como a todos nos pasa un poco Sí, no, pues suena como que todo solamente es se enfoca en lo bonito, ¿no? positivo y Ujú. demás, y todos sabemos que no, que ¿no? Pues es un estudio científico, que efectivamente, ¿no? Todas las intervenciones tienen una solidez, ¿no? Basada en investigaciones, pero que efectivamente lo que entendí a lo largo de mi práctica es que lo positivo en psicología positiva no se relaciona como cómo empieza la historia, sino en cómo termina. Ay, qué Habla de bonito. una, Cuéntanos más de esto, me encantó. o sea, yo lo entiendo más como lo positivo en psicología positiva, habla más bien de una transformación positiva. ¿Hacia Ujú. dónde quiero llegar? Mm, Entonces, muchas veces nos puede funcionar una intervención positiva como incluir un diario de gratitud, una práctica de mindfulness, ¿no? Estas prácticas clásicas de psicología positiva, pero no tenemos tan integrado, digamos, el entender que a lo mejor una situación difícil me puede llevar con el trabajo mm, adecuado a una transformación positiva mm, también, mm. a que el Oye, resultado sea positivo. déjame ser abogada del diablo por un momento, aunque yo Sí, pienso como tú. sí, ¿Qué, no te dirían que todos los pacientes quieren llegar a un lugar positivo? Eh, sí, Ujú, evidentemente sí, pero ujú. no es tan claro, ¿no? Muchas veces llegan como con el quiero solamente como bote de basura, ¿no? Desahogarme. Ah, ok. O sea, llego pues aquí a vomitar todo lo que, o sea, escúchame y yo te pago para Para que me como tener mi escuches. desahogo y ya. Ok. Y cuando se dan cuenta que pues es mucho más allá, ¿no? Que no Ujú, nada más es quitar tu depresión o quitar, ¿no? Como quitar un malestar como en medicina, ujú. sino que es llegar también a algo más. Entonces es Ok. crearles este hambre Ajá. de que hay un estado óptimo al que podemos alcanzar, con los Ujú, recursos que tienes. No es ujú, un estado, digamos, iluso, es un ujú, estado realista en donde uno usa sus recursos para ujú, lograr llegar a un estado con lo que me toca vivir, ujú. cómo puedo usarlos de la mejor manera. Me gustó mucho. Dijiste algo que se me hizo muy claro, muy bonito, cuando dijiste que no es solo quitar el malestar, ¿no? Creo que eso es Sí, uno de los principios básicos de la psicología positiva, que es ir más allá de estar en un punto intermedio, ¿no? es Mm, que muchas veces llegan con eso, ¿no? Como, a ver, tengo este sentimiento de No quiero ansiedad, estar así. Ajá. quítamelo. Y Ujú, bueno, sí, pero pues no es nada más, o sea, muchas veces con prácticas, ¿no? De que tenemos intervenciones de psicología positiva, ayudamos a bajar la ansiedad, ¿no? O ujú. sea, esto es algo que, por ejemplo, he trabajado ahorita con papás y que eso es algo que Cuéntanos. estoy trabajando ahorita en donde de repente no está, No en terapia, digo, ¿verdad? En grupos, me imagino. sí, sí, no, en colegios, o sea, en Ajá. colegios trabajando con los maestros y los maestros al querer implementar, ¿no? Como, a ver, los papás no tienen este lenguaje y entonces damos pláticas a papás de primera primaria o de tercera secundaria y entonces hay papás que vienen pues a escuchar, ¿no? Sí. Y entonces papás muy ansiosos Mm, en cuanto a su paternidad y no se están dando cuenta que efectivamente el ser papás demasiado sobreprotectores está ujú, haciendo que se genere un círculo vicioso de ansiedad. ujú, ujú, Entonces, al tú permitir que los hijos puedan ser un poco más libres, ellos están menos ansiosos, tú estás menos ansioso y entonces todo fluye mejor, las ujú, relaciones mejoran y se vuelve un círculo virtuoso. Entonces, como darles el empujón hacia ese círculo ujú. virtuoso, Ok, qué por bonito. ejemplo. Cuéntanos, mencionas las intervenciones positivas. Nuestros colegas psicólogos que nos escuchan probablemente las conozcan, pero los que no son psicólogos, ¿nos puedes dar una probadita de a qué te refieres cuando dices intervenciones positivas? Cuando en tu consultorio, por ejemplo, o con los papás en los grupos que das. Por ejemplo, hay una parte que me encanta que es ofrecer este como buffet de hábitos positivos. Buffet de hábitos positivos, a ver cuáles Sí, son. así. Entonces, de repente, y funciona mucho porque por ejemplo, pongo una diapositiva en donde hay así le llamo, ¿no? Buffet de hábitos positivos. Entonces, hay desde dormir mejor, Ujú, quejarme menos,
Ajá. ver menos redes sociales. O sea, no solamente hacer algo más, sino dejar de hacer, Ah, muy ¿no? buen punto. Meditar, Ajá. caminar. Entonces yo les digo, escojan uno, el que Uno. quieran, Okey, uno. O sea, se okey. empiecen con uno. Ajá. Nos vemos la próxima semana, así como el que, ay, es que si yo de verdad me quejara menos o Ujú, ejercitaría un poquito más mi paciencia, mi ujú, vida sería, ¿no? O sea, cambiaría a 180 grados. ujú. Entonces llegan a la siguiente semana, ¿no? No todos lo logran, pero el que sí lo logra Ujú, diciendo es que puedo estar un poco más tranquilo y al estar ujú. más tranquilo, pues le hablo con más paciencia a mis hijos y entonces al hablar ellos me contestan mejor. Y entonces es como un trigger, ¿no? Empezar Sí. un círculo virtuoso Ujú. que solito se refuerza, que Qué ya no hay bonito. mucho que hacer, o sea, como Ujú. despertar una semilla Ajá. y ellos ya tienen el recurso para seguir Qué adelante, por bonito. ¿Cómo se ejemplo. te ocurrió esta idea del buffet? Se me hace muy bonita. Híjole, no sé, creo que pues con la práctica, por Ajá. ejemplo. O el miércoles, por ejemplo, doy una clase con parejas que se van a casar en el Ay, curso qué prematrimonial. bonito. Guau, qué bonito. Entonces, la clase se llama ¿Y vivieron felices para siempre? ¿Pero Ujú. cómo? Ah, ¿No? guau. O sea, esta idea de que Disney nos dice, ¿no? La Ujú. Cenicienta, ¿no? Y vivieron Sí, felices para siempre y se cierra sí. el telón y se acabó la Exacto. película. Pero nadie nos dice cómo. Ajá. Entonces, pero cómo. Y entonces, digo, pues, el curso está basado, ¿no? En parejas y pues, en diferentes terapeutas especializados que habla de lo que sí funciona. Ujú. Cómo sí construir un matrimonio sano, sin expectativas fuera de lo normal, ¿no? O sea, esta idea ilusa de los matrimonios que no pelean Nunca. son los ideales. No, a ver, todas las parejas pelean y hay que saber cómo pelear, ¿no? Y hay que Ujú. saber cómo discutir y ese es el crecimiento y entender cómo construir juntos a través de las dificultades, no evitar las dificultades. O muchas veces no, es que si yo no digo, ay, ¿para qué digo lo que me molestó y lo voy como tirando abajo de la Minimizando. alfombra? Ujú, Exacto. Y esto a la larga, pues es como un Olla Express. Entonces es ujú. como no tener miedo de decir lo que uno siente, que sea un espacio seguro, sino al revés, que yo tenga la capacidad de decirle a mi pareja mis miedos, mis inseguridades, qué sueños tengo, ¿no? Todas estas cuestiones que luego no se platican porque están tan entusiasmados con la boda, que entonces no lo platican, ¿no? Entonces es Ujú. como generar estas conversaciones. Qué bonito. ¿Y Entonces, esto lo bueno, haces a través de alguna organización o por tu cuenta en tu consultorio? ¿Cómo llegan las parejas a ti? no, sí, hay asociaciones, por ejemplo, que tienen grupos de parejas Ujú, y pues me llaman para dar, o sea, por ejemplo, tienen grupos no sé, luego tienen a un abogado y luego tienen ¿no? a un ministro religioso, ujú. entonces yo entro como la La parte pues, psicóloga. psicológica, Ajá, emocional, ajá. como ayudarles a aterrizar un poco la construcción de la pareja. Qué Entonces es bonito. interesante porque tengo como que, yo digo, mi fortuna es trabajar como en el ciclo vital pues como que del ser humano. Entonces empiezo con la pareja antes de casarse, luego tengo papás chiquitos, luego Ujú, tengo papás más grandes, ¿no? ujú. Y como ver la evolución, ya tengo papás, por ejemplo, que les di en el curso prematrimonial y ya tienen hijos, Guau. Ajá, y qué pasó en ese ínterin, y qué aplicaron, y ujú, qué les funcionó, y qué no les funcionó. ujú. Mm. Entonces se Oye, vuelve y sientes, interesante. fíjate que nunca había pensado en esto, ¿sientes que se puede hacer como un mapa de ciertos conceptos y o intervenciones de psicología positiva que son especialmente útiles en ciertos momentos del ciclo vital? ¿O todo lo que tiene que ver con el bienestar se puede aplicar en todos los momentos de la vida? No, yo sí creo que hay intervenciones propias de cada etapa. O ¿Nos sea, sí podrías no es lo contar un mismo, poquito? por ejemplo, no sé, parejas que están en el momento del nido vacío, Ajá, ¿no? sí. Que entonces, pues tienen una pérdida, ¿no? En donde ya no Ujú, tienen a los hijos en casa y demás. Y ahí funciona mucho esta parte de, en vez de estar, muchos se colocan tienden mucho a colocarse en la posición de víctima, ¿no? Y ahora voy a mm, estar solo, y ujú, ahora quién me va a cuidar, y ahora. Y entonces el trabajo es al revés. mm, Qué fortuna que
todavía hay salud, tienes Ujú, edad, ¿y qué vas a hacer con tu tiempo? ujú. ¿No? Como ahora tienes ese tiempo y valorar que ya te desvelaste, ya pagaste las cuentas de la universidad, ya pagaste la boda, Ujú. ya no, ¿no? Y ahora tienes lo poquito que ahorraste para poder a lo A mejor hacer un disfrutar. viaje, para poder, ¿no? Hacer ese hobby que siempre quisiste hacer. Ujú, Entonces, eso es propio de parejas que están en ese momento de vida. ujú, ¿No? Que entonces ese reencuentro también como parejas, que ahí mm, sí podemos usar las mismas que usamos con los recién casados. mm, Pero estas pérdidas, verlas también como oportunidades, ujú, pues es como que en momentos específicos del ciclo vital, ujú. Qué bonito. ¿no? Y Creo me que da más bien curiosidad, va y por por ahí. ejemplo, cuando las parejas tienen niños chicos, ¿qué conceptos de psicología positiva te parecen especialmente útiles? Con parejas con niños chicos, Ujú. les doy una plática que se llama Ya soy papá y ahora qué. Y Okey. entonces es no, nadie nos enseña, o sea, como ¿Qué esta tal idea de, cuando llegas por primera vez a la casa con el bebé recién exacto. nacido? Esa Sí, sensación de ¿ahora qué? sí, Es sí, sí. ¿Y ahora impresionante. qué? Exacto, ¿no? Y Ajá. entonces, o tengo ya que dejar a mi hijo en el kinder, ¿y ahora qué? Y Ujú, entonces un poquito como romper estos mitos de tengo ya que saber y ujú, yo tengo que ser el papá experto ¿no? Y les rompemos un poquito el esquema de no nacemos siendo papás. ujú. El hijo te está enseñando a ser papá Sí. y el permiso a equivocarse, el Mm, permiso a que los hijos se equivoquen, ujú, el permiso a que no, dejar a tu hijo que experimente la tristeza es mm, darle mayor felicidad. ujú, ¿Cuántos papás no permiten, no? O sea, es que si el hijo se equivocó, yo ya soy un mal papá. Y no, es experimentar el dolor, y lo digo mucho, por ejemplo, cuando pierden un juguete. mm, Y un papá natural dice, no te preocupes, te voy a comprar uno nuevo. Y entonces el no darle el permiso ujú. de sufrir una pequeña pérdida, no Sí. le estoy dando el permiso después para sufrir la pérdida, por ejemplo, de una mascota, y Mm, después la pérdida de un abuelo, guau. y después, entonces el no darles porque yo no quiero ver a mi hijo Que sufran. sufrir, Ujú, pero el ver a nuestro hijo sufrir, entre ujú, comillas, con las pequeñas pérdidas, como es un juguete, ujú. le estoy dando el permiso de sentir y le estoy dando Preparándolo. herramientas, preparándolo exactamente para la Mm, vida adulta, ujú, preparándolo efectivamente para enfrentar este dolor, ¿no? Y esto es lo que nos hemos topado hoy en día con los adolescentes, en donde no saben hacer mucho, les da miedo se habla mucho de esta fragilidad, ¿no? sí. Del adolescente, justamente porque como papás nos costó mucho trabajo verlos enfrentar y superar sus propias dificultades. Una O sea, pregunta, Sharon. Yo he leído mucho de este tema en la literatura norteamericana, lo de los papás helicóptero, que dicen los papás que siempre están encima, o de estos, de los jóvenes frágiles. Y muchas veces me pregunto si eso se aplica también en México, por ejemplo. Yo no tengo ya hijos adolescentes, mis hijos son adultos. Tú, que sí tienes ese contacto, ¿crees que se da en nuestra cultura también esto? se da menos Ujú, en ciertos sectores. ujú, Digamos, en las familias que los hijos tienen que contribuir y que ayudan en casa, en las responsabilidades de la casa, que el niño tiene la responsabilidad de sacar la basura, de sacar al perro, de llegar a la casa y ayudarle a la mamá a cocinar, sucede menos, porque mm, entonces no, los papás confían y les dan esa seguridad de que son productivos en casa. ok. En sectores de la sociedad en donde los niños no tienen responsabilidades, Ujú, ni siquiera de regar una planta en casa, ujú, o ni siquiera de, no sé, llevar al hermanito al camión, ujú. o de acompañar a la abuela. Entonces, no se le da Nada. ninguna responsabilidad. Ujú, Entonces, es donde hemos visto que hay mayor ansiedad y ujú. donde podemos detectar esta mayor fragilidad, por Okey, decirlo así. okey, guau. Entonces, sí, en aspectos donde la familia, ¿no? Está conformada, en donde cada hijo tiene pues un papel importante a su edad, obviamente Ujú, a su edad, es menos porque se siente productivo. ujú, Pero cuántas veces no, digo, me llegan también papás, que yo no veo adolescentes, veo a los papás, ujú, pero con me da miedo que mi hijo maneje, ujú, pero ya tiene la edad, ¿no? O sea, la ley ya dice que puede, ujú, obviamente acompañándolo, y entonces no va a poder, entonces ni siquiera los papás confían en que pueden. ujú, Entonces, ¿cómo va a poder
Si los papás no confían, entonces él también tiene miedo y entonces estamos hablando, por ejemplo, de manejar, pero no hablemos de hoy en día incluso tienen miedo de hacer llamadas telefónicas, de hablar a la universidad a pedir informes, ¿no? Sí. Cosas que nos estamos topando que pues es mucho porque no, desde pequeños hay que ayudarles a que puedan a su edad, pues ayudarles a salir adelante, ¿no? Con sus propios medios. Ok. Oye, ¿y trabajas con, dijiste que no ves adolescentes, pero sí trabajas con adolescentes en los colegios y con niños? O sea, No, digamos, universitario, o sea, tengo adultos jóvenes ok. que todavía algunos siguen siendo medio adolescentes, pero adultos ya mayores, que ellos deciden, o sea, yo trabajo con gente que decide venir a un espacio terapéutico, Claro. no que los traen los No, eso papás. es Eso es súper algo difícil. Los que no quieren es muy difícil. que yo decidí. Pero lo que sí hago es la mamá que tiene un adolescente con una dificultad, le doy asesoría a la mamá. Okay. O si quiere un espacio terapéutico, se lo doy a la mamá. Entonces, eso sí, cuando ¿Y en tienen las escuelas? dificultades. O sea, y en las escuelas, ¿das charlas para jóvenes o no? Sí, de repente, en general trabajo más bien con los maestros, porque me gusta, porque ellos son los que están en contacto con los jóvenes todo el día. Sí. Si yo voy una vez, y sí lo he hecho porque al final me ha pasado que tienen una situación particular en cierta generación. Entonces, hacemos dinámicas y trabajo, digamos, ¿no? Con niños de secundaria, preparatoria. Pero en general no me gusta porque yo voy y salgo. ¿No? Es una intervención de un día. Sí. Me gusta más trabajar con los maestros en un plan, digamos, a lo largo del año, varias sesiones, en donde son ellos los que van a estar en contacto con los alumnos y tener herramientas de cómo ellos pueden trabajar las dificultades todos los días. Entonces, yo incluso prefiero decirle al colegio, hagamos esta intervención con los maestros para que ellos puedan trabajar con los alumnos. Entonces, mi inclinación más bien va por ahí. Bueno, y de hecho, me recuerdas que casi toda la literatura sobre cómo implementar programas de psicología positiva en las escuelas empieza diciendo que hay que empezar por los adultos de la escuela, ¿no? Por los directores, los maestros, antes de intentar cualquier cosa con los niños. Entonces, creo que es muy congruente lo que tú haces. Sí, no, mira, tuve la fortuna bueno, cuando Tal Ben-Shahar ¿no? Digamos, nos busca quién implementar su programa Meitiv, que comenzó hace muchos años en la Universidad de Herzliya, y me invitan a trabajar. Y es un programa de intervención escolar. Ahí empezamos con Arlene Solotkin y otras colegas a trabajar con ese programa, nos capacitan, es una de las certificaciones que yo tuve de psicología positiva. Y bueno, sí tuve la fortuna de trabajar 2 años completos con el programa, todo el año, ¿no? Entonces, es un programa que ya venía, digamos, armado, lo tropicalizamos a México. Y la respuesta al principio, los maestros decían, no, yo no, a mí déjame dar matemáticas, yo biología. Había mucha resistencia y justificada, ¿no? Los maestros decían, yo no quiero, o sea, a mí déjame hacer la parte académica que me corresponde. Y le decíamos, danos un tiempo, porque tratando de convencerlos, diciéndoles, cuando veas las herramientas que tienes, tus clases que son difíciles, o ese niño que te cuesta tanto trabajo integrar, con estas herramientas probablemente tengas más facilidades de cómo integrarlo, y eso te va a quitar el 80% de tu energía, ¿no? Muchas veces a los maestros les pasa eso, ¿no? Quieren tanto dar su clase, pero hay ciertas circunstancias emocionales que están pasando que entonces no saben cómo, y se enredan y ya, ¿no? Se enojan y vete con el director. Y al tener estas herramientas acabando el año, ellos pidieron el segundo año. Wow. Dijeron, mi clase se transformó completamente, me salió ya luego natural, no soy terapeuta, pero ya quería yo tener más herramientas, y se les daba el programa enterito. O sea, ellos ya tenían su PowerPoint, sabían perfecto, y como ellos lo habían vivido, ya tenían las herramientas de cómo llevarlo a cabo. Y entonces pidieron el segundo año, que estuvo muy lindo, porque entonces ya el maestro tenía que hacer su propio proyecto de lo que él sentía que hacía falta en el colegio. Wow. Entonces ellos tenían que presentar, por ejemplo, hubo maestros que decían, nos gustaría ver un poco más de arraigo a México, y entonces queremos implementar en el recreo los típicos juegos mexicanos. Y entonces saltar la cuerda, el avioncito, el valero, la piñata, como que les gustó, ¿no? Y tuvo mucho éxito, y los niños estaban felices con el día de la semana, que era el día de los Juegos Mexicanos, ¿no? Y luego la kermés, y traían dulces, por ahí.
qué Luego increíble. hubo otro grupo que implementaron los abrazos gratis, que por ahí hay Ah, un video famoso en sí, internet, ¿no? ajá. Pero entonces llegaban los alumnos emocionados y iban repartiendo abrazos por toda la escuela, ¿no? A todo el equipo administrativo, a los Ujú, prefectos, ujú. ¿no? A todo entonces, eso generaba un ambiente, pues ya en otro lugar y pues académicamente, pues mejoró, ¿no? Obviamente se sentían como todos mucho más involucrados. Entonces, por decir algunos ejemplos. Entonces Qué bonitos. fue una experiencia muy linda. Qué bonitos. Estos ejemplos que das son los que los maestros diseñaron después de haber pasado por Sí, el programa. Me exacto. quedé con curiosidad para las personas que nos escuchan cuando hablas de herramientas que los maestros pueden aprender del programa de psicología positiva. ¿Nos podrías dar una probadita de qué tipo de herramientas son, qué hacen o pueden hacer? Mira, pues, por ejemplo, hay uno que les gustaba mucho, era empezar el año haciendo un vision board. Ajá. Este vision board en donde con recortes de revistas y con, ¿no? Cada uno traía fotos. Entonces, como visualizar qué quiero yo de mi año y qué Ah, espero de mi año. Entonces, obviamente no es una visualización desapegada a la realidad, sino mm, al ponerlo claro y tenerlo ahí y ponían los vision boards de los maestros y luego de los alumnos puestos ahí, decía, qué ay, bonito. tú pusiste que que tú quieres que la gente te agradezca. Yo te quiero hoy agradecer que me ayudaste con este proyecto, por ejemplo. Wow, qué Entonces, bonito. otros cumplían los deseos de los demás, Ajá. por ejemplo. Ujú. Entonces, esa es una herramienta. Luego había otra herramienta de cómo llenar tu cubeta. No sé si conoces este Sí, 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 del libro libro que se usa en famoso la de llenar. capacitación. Ajá, Cuéntanos, para exacto, las personas que no estén familiarizadas, cuéntanos un Sí, poquito de este libro. es, es esta herramienta en donde dice que todos nos llenamos nuestras cubetas, ¿no? Como de cosas lindas, o nos podemos quitar. Entonces hay veces que uno tiene que poner una tapa, como de Ujú, poner límites. Pero, ¿cómo puedo yo llenar la cubeta del otro? ujú. Diciéndole algo bueno, algo lindo, agradeciendo. Entonces, esto, por ejemplo, imagínatelo en el salón de maestros, que de Mm, repente un salón de maestros puede ser, ay, no, me vio feo, se cambió completamente la dinámica, que incluso los maestros de inglés que no tomaban el programa decían, yo quiero eso, ¿por qué yo no soy parte de ese programa? ¿Y llevaban Entonces, cubetitas o es sí. metafórico? No, sí había, sí Sí. poníamos un lugar, no cubetas, eran Ajá. como sobres, Ajá. en donde cada quien ponía de otra. Entonces, era, digamos, a lo largo de los 6 meses, Sí. oye, te quiero agradecer que hoy me trajiste, ¿no? Un panqué. El Ujú. otro, oye, hoy valoro que me escuchaste cuando estaba yo pasando por un momento difícil. Qué Y bonito. luego entonces lo implementaron, no todos, algunos, en el En salón su de salón. clases. Ujú. Entonces, los alumnos también, en vez de estar otra vez como mucho de lo que vemos y hablamos de campañas anti-bullying, ¿no? Ujú, sí. Bueno, muy bien, lo entiendes tú, no hablemos de lo que no, sino lo que sí. Entonces, ¿qué sí Mm, esperamos de los alumnos? ok. Esperamos que sí se valoren unos a otros, que sí se digan lo que están agradecidos, que Ajá. sí se digan elogios. Wow. Algo que a mí me sorprendió, te voy a compartir, es que una maestra me decía, Sharon, tú no vas a creer, pero un alumno no sabía lo que era un cumplido o un elogio. Entonces, Wow. el no tener el concepto, Sí. ¿no? Entonces no lo puedes No lo aplicar, porque sí. no. Entonces, al introducir, yo puedo decirle algo bueno al otro, Ujú, puedo decirle de verdad que estoy agradecida porque me tomó en cuenta en el recreo, ujú. claro. Y entonces los niños empezaron a emocionarse de estas prácticas de decir, ¿ahora qué le voy a decir al otro? ¿Y ahora qué le voy a decir? ¿Y ahora qué me pusieron a mí? Y entonces se genera este ambiente, ¿no? Ujú, Positivo ujú. de decir algo bueno. Obviamente eso no niega lo malo. Entonces, si había algo difícil, había otro espacio en donde podían decir, oye, me molestó que pasara esto, me molestó que pasara el otro, pero era en otro lugar para decir, Ujú, también se vale decir lo que no nos gusta, o también se ujú, vale decir me sentí agredido, ujú, ¿no? ujú, No minimizando pues la dificultad, ¿no? No ujú, minimizando lo malo que también sucede. ujú. Entonces, bueno, son algunas de las pues prácticas lindas que se pueden hacer y que van generando pues un mejor ambiente Ujú. educativo. Mm. Creo que en varias cosas de lo que has dicho, para mí es evidente algo que aprecio mucho de ti, que
creo que eres, bueno, aparte de muy brillante y muy buena en lo que haces, muy sensata, que no tienes una visión simplista de que solo lo bonito, la gran alegría, sino esta coexistencia de muchas cosas en la vida y cómo las dos pueden ser parte del proceso terapéutico o educativo. Y creo que eso es algo muy valioso. La verdad es que sí, yo creo que para mí la herramienta más valiosa que yo he aprendido de psicología positiva es el poder del I, ¿no? El poder del I ha sido para mí, y creo que es lo que más ha funcionado, ahí sí, así es en todas las etapas del ciclo vital y en todos los contextos. Tengo una situación complicada, difícil y veo este complemento positivo que me puede ayudar a moverme de una manera más amigable, agradable, etcétera, ¿no? O puedo estar triste y ser feliz. Puedo estar enojado con alguien y ser gentil. El y es tan empoderador y para mí es la herramienta que más me ha, pues ahora sí que la agarro con fuerza. Qué bonito. Oye, a ver, justo es que ayer en la clase que doy en el ITAM, que era la primera del semestre, hablamos de felicidad y bienestar. Y a algunos alumnos les gusta el término bienestar, otros felicidad. Y ahorita dijiste algo que se puede estar triste y ser feliz. ¿A qué te refieres? Y esto me lleva a cómo entiendes tú la felicidad. Yo lo veo como felicidad, híjole, nos llevaría 3 horas, ¿no? Volver a platicar el tema de Bueno, la o sea, felicidad, ¿por qué pero dices que se puede estar triste y ser feliz? Entonces, ¿qué sí, es ser feliz? porque no estamos hablando de la felicidad como en un término de alegría, ¿no? La tristeza es una emoción, digamos, temporal, Sí. y la alegría es una emoción temporal. La felicidad es un paraguas mucho más amplio, en donde puedo, cuando entiendo mi propósito, cuando entiendo que mi vida tiene un sentido, entonces puedo estar pasando por momentos difíciles y entender que voy hacia algún lugar que me está llevando a un lugar mejor. Entonces, yo lo entiendo, sí, a mí me gusta así más hablar de bienestar integral y hablar pues de los elementos que lo conforman y de cómo podemos aspirar al trabajar, ¿no? Diferentes elementos, pero como un paraguas, como algo general. Entonces yo sí puedo decir, a ver, puedo estar pasando o puedo tener a lo mejor, no sé, un dolor de muela, que cualquiera que le duela la muela va a decir, no soy feliz, ¿no? Es una monserga. Pero decir, pero a ver, pero puedo valorar que mi familia está bien, que tengo lo demás, tengo salud, que en general nunca me ha dolido la muela, que tengo las posibilidades económicas para ir al dentista y pagarlo. Entonces, todo es el enfoque con el que uno vea la situación. Entonces, uno puede decir, puedo estar triste, por ejemplo, te voy a poner un caso personal. Yo estoy triste porque la semana pasada tuvimos que dormir a mi perro que vivió con nosotros 12 años, ¿no? Ay, Que lo al siento, final, Sharon, pues, qué tristeza. muy triste, ¿no? Es Sí, una sí, tristeza lo muy, es. muy triste. Pero estoy feliz, ¿en qué sentido? En que lo tuvimos 12 12 años, que fue un años. perro maravilloso, que mis hijos dicen, no tengo recuerdos de mi vida sin él, que nos dio Oh, tanta alegría, sí. que al final nos pusimos a poner videos y cómo nos unió como familia. Y en ese sentido, pues uno vive Claro. la tristeza del momento, pero sigo, porque al final decidimos dormirlo, porque ya no estaba bien, ya al final ciertos Sí. temas, ¿no? Físicos y demás, pero estamos felices de que estuvo con nosotros. Entonces es ver como el panorama general Sí. y el enfoque con el que uno ve las cosas que nos tocan vivir. De acuerdo. Ese creo que Y es. yo veo la felicidad como tú, no lo veo como el momento de alegría, sino como algo más amplio que incluye esto de sentido y de otras cosas que tú has mencionado. Bueno, y entonces ya me contestaste la otra cosa que te iba a preguntar. Ya ves que hay autores que hablan de felicidad, otros que hablan de bienestar. ¿Tú eres de alguno de los dos equipos o cuál Sí. es tu Me término gusta más hablar preferido? de ¿Sí? bienestar integral, Ok. sí, y más hablar como de, ¿cómo decirlo? Pues plenitud, una vida Ay, plena. sí, eso me Me, gusta mucho. me gusta hablar de vida plena porque me incluye ambas dimensiones. Me incluye la parte de que se vale aspirar a momentos placenteros como el ver un atardecer, como el comerte un helado, claro que eso nos da felicidad. Pero la vida plena se logra cuando combinamos esta dimensión
con la dimensión pues eudaimónica, ¿no? Del sentido, de que hay veces que pues estamos trabajando con responsabilidad, con esfuerzo a largo plazo, que no está tan relacionado con el recibir placer o algo lindo, sino con el dar. Y que a veces pues no es tan evidente, ¿no? Y cuando entonces esto es cuando combinamos las dos, nos lleva a esta vida plena, que para mí es lo que podríamos entenderlo como felicidad. Ay, me encanta, a mí también me encanta esa idea de vida plena que asocio también con la idea de florecimiento, ¿no? Que habla como de sí. Por cierto, mencionas un helado, ¿te acuerdas una vez que comimos unos helados de pistache buenísimos? Sí, me en recomendaste un uno. Sí. Me recomendaste uno por ahí, sí, no he podido ir, pero lo tengo presente. No, pero me acuerdo que lo comimos después de un curso, un Sí, congreso o algo así. sí, así es. Okay. Sharon, nos has contado de tu trabajo en la terapia, de tu trabajo en escuelas, con directores, con profesores, y yo he oído, pero nunca hemos hablado de eso, que trabajas con unos grupos de mujeres o una organización de mujeres. ¿Nos podrías contar un poco de esa faceta? Sí, claro. Mira, es un grupo de mujeres, de hecho ya vamos a graduar la 10ª generación, de mujeres, digamos, que por ciertas circunstancias de vida no tuvieron como herramientas para poder emprender en un negocio o salir adelante, ¿no? Digamos, sale de la idea de pues una colega que pues se divorcia y finalmente pues se queda desamparada sin saber qué hacer y dijo, yo no me voy a permitir que alguien más viva y no tenga la posibilidad de mantener a su familia, y entonces pues crea un curso en donde se les da como todas estas herramientas para poder emprender un negocio con conocimiento, ¿no? Más allá de, porque muchas empiezan, ¿no? Que no tuvieron la fortuna a lo mejor de estudiar una carrera o sí, pero no con conocimientos financieros o de redes o de costos no, todo es de cómo, de qué quiero realmente hacer. Entonces se les da como este acompañamiento de empoderamiento productivo. Okay. Y yo acompaño todo lo que es el desarrollo emocional, porque efectivamente una persona, si no está bien o está invadida de ansiedad o con tantos miedos, pues ese es nuestro primer enemigo, ¿no? Y entonces acompañamos en que uno sea su propio aliado en este camino para salir adelante. Entonces yo digo siempre que nuestra inversión más grande somos nosotros, somos nosotras. Y si yo invierto en mi salud emocional, pues ya tengo la mitad del camino recorrido, ¿no? Entonces rompemos muchos mitos, ¿no? Otra vez esta idea de, no, es que yo me levanto cada mañana y me va a ir muy bien. Y sí, la visualización es muy buena, pero si no tienes el camino para lograrlo, pues no. Entonces, no empieza el no sirvo para nada, no funciona. Entonces, los vamos acompañando en este camino hacia emprender. Y la verdad hemos tenido, pues, muy gratas sorpresas de mujeres que no tenían idea qué quieren hacer y de repente salen, ¿no? Con, pues, de todo, ¿no? Desde clases que dan, desde mermeladas, desde, no sé, una trabaja con programas de la jubilación, abogadas, alguien que escribió un libro, otra que hizo clases de yoga para niños, otra que acompaña embarazadas, en fin, todo el abanico. Y pues a mí me toca, la verdad es que soy afortunada de acompañarlas en el encuentro de sí mismas, de quiénes son, para ayudarles a entender a partir de quiénes son, entendiendo sus fortalezas, ¿no? Porque si uno no alinea las fortalezas con lo que uno ejerce, o sea, si no te gusta lo que haces y no te apasiona y no eres buena, pues no. Entonces un poco alinear ¿no? Quiénes son y cómo su producto pues aporta también algo a la humanidad, como entendiendo qué sentido tiene, qué propósito, pues para hacer un mundo mejor, ¿no? En lo que están proponiendo. Entonces no es lo mismo, pues un producto cualquiera decir, no, yo me encanta la alegría de ofrecer un postre y ver la alegría de la familia que se juntó y que me manden la foto. Entonces, pues el acompañamiento va por ahí, pues me toca toda la parte de salud emocional. Mencionaste algo de te apasiona y pensé, se te nota que a ti te apasiona lo que tú haces, ¿no? La verdad. Sí, me gusta. Soy afortunada. Sharon, siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo. Si yo viera tu mesilla de noche o tu escritorio, ¿qué me encontraría estos días? ¿Qué te encontrarías estos días? Mira, pues ando variando, pero irónicamente, al revés, no sé si es boicot, pero la verdad siempre es un cuestionamiento personal.
Ahorita estoy leyendo este libro A ver, no veo. de Abigail Shrier, ¡Ay, he oído hablar de ellas! ¡Claro que sí! Claro que que sí, se Schreier. llama Bad Therapy, Sí. Why the Kids Aren't Growing Up. Ajá. Y ¿Por la qué? verdad me está encantando. O sea, esta parte un poco de cuestionar que no todo el mundo necesita terapia, Sí, de que las escuelas no pueden tener un enfoque terapéutico para todos, ¿no? sí. No todos los niños están emocionalmente dañados, ¿no? Ujú, Sino al revés, claro. ¿no? Como, entonces un poco como, pues cómo sí y qué sí funciona, ¿no? Ujú. No todo el aprendizaje socioemocional es bueno, andar rumiando todo el tiempo de aspectos Sí. negativos no es Mm, bueno. mm, mm. Entonces, ¿cómo complementar hacia lo que sí? O sea, Sí. que sí. Entonces ella está muy interesante, te lo recomiendo. Sí, oí una entrevista Este, con ella, me encantó eso, de que estar demasiado sensibilizado a las emociones puede ser contraproducente, ¿no? Estar todo el tiempo exacto. evaluándote cómo te sientes. Ujú, Sí, sí, exacto. Todo el tiempo estar, ¿no? Sino, a ver, no, a movernos adelante. Y es otra ujú, vez, creer que los niños son resilientes, tienen la ujú, posibilidad de salir adelante. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me dice mucha gente, pobrecitos, la pandemia los dejó traumados y los dejó. ujú, Algunos sí. Y ujú. esos claramente soy partidaria que tengan un espacio, pero todos Sí. no. Hay Ujú, quienes se conectaron con amigos que no veían, hay quienes ujú, pudieron esta parte de, ¿no? De que les da pena, pudieron salir adelante. O sea, no podemos generalizarlo, ¿no? Entonces, está ujú, muy interesante. ujú. Me recordaste cuando mis niños eran chicos, que una vez la mamá de un amiguito de mi hijo, que tenían como 7 años, me contó que su hijo le dijo, mamá, yo voy a clase de fútbol y a clase de karate, pero hay una clase que nunca me llevas, que todos mis amigos van. Le dice, ¿cuál, mi amor? La clase de terapia. Exactamente, ¿no? No Sí, podemos generalizar. Entonces, mira, es un poco quitarnos trabajo a los terapeutas, pero al eso revés. sí, Creo tal que vez no es deberíamos decir esto. nuestra, pues nuestra labor y creo que esa es mi misión, más bien construir que Ujú. reparar, ¿no? Entonces Ay, qué es bonito. cómo construimos, ¿no? Una juventud, una infancia, papás. Y eso Ujú. es lo que ahorita estoy haciendo más, o sea, como esta parte Mm, con papás de fortalecer, cómo crear hijos, ayudándoles a confiar en que pueden, a que crezcan cada vez un poco como con más herramientas libres, menos frágiles, menos ansiosos, ujú. en lugar de reparar. Ok. Oye, y todo este conocimiento, toda esta experiencia que tú tienes, ¿la estás plasmando en algún lugar? ¿Tienes un blog o tienes en tus planes escribir un libro? Sí, sí tengo la idea, la verdad, Ujú, sí, sí, sí me encantaría, pero híjole, ahora sí que la vida me ha llevado a estar cada vez, pues ahora esta escuela, ahora este lugar, ujú, ahora que estamos en la práctica. La verdad es que cuando dejé la parte psicoanalítica fue mucho porque estaba yo en el consultorio sola, ¿no? Horas y horas, sin salir sí. y yo dije, no, 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 a ver, quiero salir y conocer y estar, y involucrarme. Y se Entonces te ahora cumplió. estoy como en esta parte de que, exacto, ahora que estamos hacia el otro lado, pero sí, no, en un futuro posiblemente sí, sí, sí hagamos algo y lo Ay, plasmemos. qué bueno. Oye, ya que estamos hablando de eso, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiera saber más de tu trabajo? No sé si en redes Sí. sociales o cómo puede la gente saber más de cómo aplicas la Hoy en psicología día sí, positiva. la gente me busca por Instagram o por Facebook, ¿Te puedo Sharon preguntar Sadia, así tal cual? Nomás. tal cual. Sharon Sadia o en Facebook Sharon Sadia, me mandan mensajito Ok, y me encuentran con todo gusto. perfecto. Sharon, y antes de despedirnos, em, me gustaría pedirte, has hablado de muchas herramientas y de muchas maneras de aplicar la psicología positiva. Si le pudieras sugerir a las personas que nos escuchan algo que pudieran probar, algo que fuera como un experimento de psicología positiva para que a lo mejor podría hacerles sentir mayor bienestar o un poquito más de felicidad, ¿qué les recomendarías? Mira, a mí algo que me ha funcionado mucho cuando tengo así, no me gusta que me digan, dame un tip, porque yo no creo Ah, que sí. con un tip todo mejore, ¿no? Ujú, Pero le digo, ¿conoces el yin yang? ujú. Y todo el mundo conoce el yin yang, ¿no? Es Ajá, este símbolo sí, como con una gota blanco con un círculo negro y una gota negra con un símbolo blanco, ¿no? Entonces, ujú, tienes el yin yang perfecto. Imagínate que tu vida es así. sí. Entonces, cuando estés pasando por momentos de calma, digamos en la parte blanca,
enfócate en qué puedes mejorar. Siempre hay algo, un puntito negro que tú puedes mejorar. Pero cuando la estés pasando mal, cuando tengas muchas dificultades, enfócate en el punto blanco, en qué sí agradezco, qué sí tengo. Entonces, me ha funcionado mucho porque la gente me dice, el yin yang, en donde me la pasé muy mal, pero tú me dijiste que me enfoque en el punto agradable del momento. Entonces, creo que es un buen tip que cuando, ¿no? Como que engloba, ¿no? Y hay días, incluso en un mismo día, ¿no? A veces tenemos dificultades, digo, bueno, pero me podía haber ido peor y ese es el punto blanco. O si estoy en momentos de calma, digo, a ver, pero ahorita puedo mejorar, ¿qué? Pues a lo mejor, no sé, voy a hacer más ejercicio o me voy a cuidar más en lo que como o me voy a quejar menos. Entonces siempre como los hábitos positivos, ¿no? El buffet. Busca el buffet. Busca un hábito positivo que puedes implementar, algo que tengas ganas de mejorar. Ay, fantástico. Sharon, muchísimas gracias. Me encantó hablar contigo, oírte. Me siento igualmente, con Margarita, más energía todavía que cuando empezamos a hablar, porque contagias todo este entusiasmo que tienes por lo que haces y tu conocimiento profundo de la psicología agradezco. positiva. Para mí es un honor. La verdad es que conocerte ha sido un privilegio. Fuiste mi primer contacto con la psicología positiva, ya te lo dije, ahí en el diplomado de Terry en el Hospital Ángeles. No me acordaba de eso. Gracias, Sharon. Muy bien. Y pues te lo agradezco. Yo a ti también, me da muchísimo gusto. Oye, antes de despedirnos, nada más quiero recordarles a las personas que nos escuchan que si les gustó, que seguro les va a gustar, que nos den like o nos pongan una calificación o les recomienden el podcast a alguien, porque la mayoría de la gente empieza a oír un podcast porque alguien se lo recomienda. Muchísimas gracias, Sharon.